Buenas tardes, estimados amigos. Un cordial saludo para todos en este mes de diciembre, hoy 5 de diciembre a las 5 de la tarde. Es un orgullo eh, contar hoy con la participación del ingeniero Guillermo Loaiza, ingeniero metalúrgico con más de 20 años de experiencia, coaching, estratega empresarial y adicionalmente con especialización en gerencia de producción y finanzas. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy candente. Expectativas económicas de Colombia para el año 2024. Es posible que en principio no digan, no, ese es el otro año, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, pero es conveniente, es importante desde ahora planificar y conocer cuáles son las expectativas reales de Colombia para el año 2024 y nadie más indicado que el ingeniero Guillermo Loaiza. Entonces, ingeniero Guillermo Loaiza, quedamos en sus manos, por favor, inicie su presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Giovanni, un abrazo fuerte y todos, el equipo de Big City. Vamos a empezar un espacio por ahí de unos 35, 40 minutos. Esperamos que no sea más, porque al final vamos a analizar. Y creo que ese análisis puede estar profundo y sustancioso con lo que vamos a decir y poder tomar determinaciones. Cuando uno habla de expectativas es eso. Sin embargo, hoy no vamos a ser expectantes. Hoy lo que vamos a decir es casi lo que va a suceder. Y eso suena como bastante, podría ser, algunos podrían manejarlo incluso como futurista. Lo único que quiero presentarles es la realidad. Y con la realidad todos vamos a saber qué puede estar pasando. Obviamente en el camino, como dice, se cuadran la caja. Empecemos por algo como todo, en toda empresa, en todo hogar, en toda situación nosotros hacemos. Desempeño. ¿Cuál es el desempeño de Colombia económicamente a la fecha? Miremoslo. Para los que nos han acompañado en los anteriores webinars, este cuadro se está volviendo particularmente interesante porque este es cómo se está comportando Colombia en estos años. En el 21, 22, el año pasado, cuando hicimos este mismo webinar, colocábamos las proyecciones 23 y ahora pues las proyecciones 24. Lo que quiero es que analicemos entre todos rápidamente, simplemente rápidamente, como si nos estuvieran entregando en junta directiva de una compañía los estados de resultados de nuestra empresa Colombia. El PIB de Colombia se estimaba un 3.2%, es el 1% ya. El desempleo se estimaba un 9.9, está en un 9.2, ya, ahí queda, ahí cierra. Inflación o IPC se estimaba al 3.1%, está en el 10.48, ya, no queda más, ahí queda. Esos tres grandes valores macroeconómicos de Colombia, económicos de Colombia, ya nos pueden estar indicando qué puede estar pasando y para dónde vamos. Mucho más cuando uno mira atrás. Miremos el 2021, el PIB, el 10.7, el desempleo, el 15.5 y la inflación, 3.3. Y hoy, magia, la economía se volteó, porque el PIB, que era el 10, ahora está en el 1, o el 10.7, ahora está en el 1. El desempleo bajado, sí, porque estaba en 15.5, ha bajado al 9.2, o sea, ahí hay eficiencia. Y en la inflación, que era en el 21, el 3.3, y se proyectaba el 3.1, pues ahora es el 10.48. A eso me refiero yo, que son los extremos que se han girado. Los demás índices, miremos, la deuda pública colombiana viene de un 51 en el 21, de un 22 del 48, hasta aquí aplausos, porque se supone los economistas hablan de que la deuda pública no debe superar el 55% del PIB, y aquí en este momento ya este año está cerrando en un 58%. Okay. Las exportaciones en millones de dólares, como pueden observar ahí, en ningún año tenemos saldos positivos, porque se observan, las importaciones siempre han estado mayor que las exportaciones. O sea, traemos más cosas
que lo que sacamos. La TRM hace 2 años 3.800, el año pasado 4.117 y se estima que esté cerrando en 4.100 pesos. A pesar de que todavía faltan 30 días para acabarse el mes, el año es un valor muy sensible que va a quedar en 4.100 pesos, salvo suceda algo anormal. La inflación de Estados Unidos, ¿por qué la analizamos? Porque es que nosotros dependemos de Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos es el único de los países en el mundo en este momento que ha logrado bajarse al 3.2%. Las demás economías del mundo, las inflaciones no han logrado esas metas, pero Estados Unidos ya lo tienen 3.2. El petróleo Brent, importante valor que tenemos que tener en cuenta, viene de $71, llegó el año pasado en 112 y a la fecha están $80. Cierran eso, es lo que pensamos y así va a ser, cierra y va a mantenerse en ese margen de los $80 por galón. Y la producción de petróleo en Colombia, por eso nosotros analizamos el precio, estamos en 760 millones de barriles diarios. Y si observan los años anteriores, 736, 755, digamos que nos hemos mantenido. Se aspiraba a que estuviésemos en 810 millones de barriles por día, pero estamos en 760. En términos generales, a la Junta, el que está presentando esta información de Colombia, de nuestra empresa Colombia, uno podría decir, económicamente, eso se lo dejo ya a todos, según esos números, el criterio. Simplemente el que está hablando, el suscrito, para mí es un resultado económico bajón. Bajón por un dato muy, muy importante, el PIB. De todas esas variables que vemos ahí, para Guillermo Adolfo Loaiza, el contexto que yo manejo, el PIB es la variable que maneja toda la economía de un país. Y pues está en el 1. Venimos del 17, 6.1 y está en el 1 en este momento. O sea que si le vamos a dar el chulo a esta presentación, uno dice se pasó raspando. La economía pasa raspando con un 1. Ok. ¿Por qué quise presentarlo así? Porque de aquí en adelante lo que vamos a ver rápidamente son esos números de dónde salen. Porque no es porque los coloquemos sobre la tabla de desempeño, es de dónde salen los números. Miremos la tasa de desocupación. La tasa de desocupación, según el DANE, a octubre de este año fue del 9.2%. Ese mismo mes, el año anterior, fue del 9.7%. Quiere decir que Colombia ha sostenido una tasa de desempleo de un dígito, que es la famosa palabra que nos gusta, por debajo de 2 dígitos, o sea, por debajo del 10, que es como la meta que se busca. Y aquí se está pasando muy bien la tarea. La contribución anual o la variación de contribución de personal de las personas que ocupan la población ocupada en Colombia, dato del Banco de la República, me llama mucho la atención esta información, por eso la quise traer. Dentro de participación de esa población ocupada, el género, las mujeres en un 2.5%, más que los hombres. Es decir, la variación de la población ocupada en este momento es mayor en mujeres que hombres. La edad, entre 29 a 65%, 29 a 65 años, perdón, está en un 3%. Quiere decir que la población que está entre esa edad es la que mueve, está el personal ocupado la que mueve o produce en Colombia. La educación, como pueden observar ahí, universitario, técnico y medio. Se puede decir que está distribuido entre los tres, con una relevancia interesante en universitario y posgrado del 1.3. Lo digo es porque esos números antes eran menores. Quiere decir que se ha destacado en el tema de la educación, Colombia ha mejorado. Y el parentesco de la población prácticamente es de jefe, dueños, empresas, que tiene que ver con la ocupación de las personas. Este dato es muy importante para todos nosotros, para que vayamos viendo cómo está Colombia y para dónde va. La información trimestral del PIB, este es el que más nos gusta. Veíamos ahora que el PIB en el año quedó en el 1, va a quedar en el 1%. Vean la gráfica ahí. En el año 23 no hemos hecho otra cosa que descender desde el año 21.
y ha descendido el PIB. Es razonable, yo lo dije en el webinar de junio del año pasado, lo dije, Colombia viene de unos, ahí lo pueden observar, del año 18, el año 19 y hacia atrás, si tuviésemos la gráfica más amplia, podríamos observar que la economía colombiana estándar, el promedio del PIB es del 3%. Eso lo ratificamos en junio del año pasado. Aquí lo que estamos observando es un famoso rebote que hubo después de pandemia, rebote que viene en caída y que en el mes de octubre, por primera vez desde hace muchos meses, volvimos a decrecer en rangos negativos, en menos 0.3. Este decrecimiento lo aportó la industria manufacturera, decreció un 6%, un 6.2%. El comercio al por mayoría y como tal, los vehículos, automóviles, motocicletas, transporte, alimentación, alojamiento, decrece el 3.5%. Y la construcción, ojo, que este es del sector del motor económico más importante de Colombia, la construcción decrece un 8%. Mientras la construcción en pandemia se mantuvo y creció, en este momento, no existiendo pandemia, decrece. Y no es nada de, ahora lo vamos a detallar más, no es nada de situaciones externas, que si la pandemia nos ayudó, al contrario, a que el sector de la construcción se jalonara en aquel entonces, hoy en día, que es lo que tiene la construcción deprimida. Estos tres índices del PIB, que son fuertes en la economía colombiana, decrecen de tal forma que fueron los que permiten bajar a menos 0.3 en el mes de octubre y por lo tanto ubicar el PIB colombiano en el 1%. Algunos que sí aportaron: la administración pública, defensa, planes de seguridad social, afiliación obligatoria, educación, actividades, atención a salud humana y servicios sociales, creció un 4%. Esos aportaron al PIB. Actividades artísticas de entrenamiento y recreación, como tal, crecen en un 11.8%. Oigan, casi el 12%. Las actividades artísticas aportan un crecimiento del 12%. Y las actividades financieras y de seguros crecieron el 8.8%. O sea que estos tres grandes sectores son los que ayudaron a que el PIB no fuera más pequeño que el menos 0.03. Ayudaron para que la situación no empeorara. ¿Por qué? Porque de los tres arriba que estamos leyendo, industria, comercio y construcción, que son grandes fuentes proveedoras en la economía colombiana, decrecieron. Bueno. Miremos particularmente el Producto Interno Bruto. Aquí solamente, esto va a ser muy rápido, pero a la vez muy reiterativo, porque reitero que esta es la variable más clave de la empresa Colombia. Aquí observamos que la industria manufacturera baja un 6.2%. Miremos rápidamente los grandes. La construcción el 8%, lo veíamos ahora en el cuadro anterior. Suministro de electricidad y gas sí sube el 2.5%. Actividades inmobiliarias sube el 1.8%. Actividades artísticas el 4.9%. Y explotación de minas y canteras 3.5%. Hay la administración pública 5.3%. ¿Ya? Esas crecen, mientras que las que producen, transforman, bajan. Esta secuencia del mismo Producto Interno Bruto, pero visto trimestralmente por 4 trimestres, podemos observar, ojalá que sí, y si no yo se los voy a interpretar rápidamente porque las líneas gráficas están muy tenues, pueden observar que son muy oscilantes. Las más estables, solo voy a leer los sectores más estables, no tan oscilantes. Agricultura se mantiene en una senda ascendente constante. El sector miremos el otro rápidamente, son pocos, ¿no? Es que no son muchos. Las actividades financieras se mantiene ahí en la raya del equilibrio, pero digamos se mantiene sostenida. Las actividades artísticas, a pesar de que aportó en el PIB de octubre casi el 12%, vemos ahí que el comportamiento trimestral en el año viene decreciendo. Las actividades, ¿qué más les digo? No. Información y comunicación de pronto se comporta algo estable. Sin embargo, por favor, cuando vean o si quieren la presentación, con mucho gusto van a poder observar
Esas gráficas, los sectores están muy cíclicos, suben, bajan, y eso estamos hablando durante un periodo de un año, en trimestres, en 4 trimestres. Entonces, muy oscilante, muy nervioso la economía colombiana. Miremos el año pasado. El año pasado el Producto Interno Bruto de Colombia, ahí está subrayado grande, esa barra grandísima del año 22. El PIB era el 7.3 esta misma fecha, en octubre, y este año está en menos 0.03. Colombia. Miremos así rápidamente, por lo menos vemos por acá China. China tiene otra barra alta en el año 2022 con su PIB del 3.7 y en el 23 el 1.3. Los demás países, como observan ahí, todos consecuentes con un crecimiento moderado, no tan excesivo como el año 22, sin embargo, un crecimiento moderado. Salvo Colombia, bueno, Portugal también baja, Austria no ha podido levantar, por lo menos lo que marca en octubre, Portugal tampoco, Alemania tampoco. Esos son los países que están, llamemos así, un poco por debajo en la zona negativa. Bueno, sigamos. El IPC a octubre, pues este es el rango donde dice, bueno, ¿en qué nos sobrecosteamos? ¿En dónde no nos alcanza el dinero? ¿Por qué se nos está incrementando? Por encima del 10.48 que está el año, octubre. Pues el transporte, lo que vende a la derecha después de la línea punteada roja, quiere decir que esos son los que han hecho que se crezca el costo del dinero o el costo del dinero no, perdón, corrijo, el costo de los materiales que compramos. En este caso, el transporte aportó creciendo un 17.26, de los restaurantes, hoteles el 14.74, bebidas alcohólicas en un 13.27 y bienes y servicios diversos el 11.62, educación está por encima con el 11.40. Hasta ahí, los que pasaron las rayas de la derecha. O sea, esos elementos no han permitido que la inflación disminuya en Colombia. Los que voy a leer, sí. Bienes y servicios para el hogar, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, recreación, cultura, alojamiento, agua, electricidad y gas, prendas de vestir y calzado y de información y comunicación. Es la más bajita. Ya vemos así casi estable, no se mueve. Para que vayamos teniendo en cuenta cuál es lo que mueve la inflación y qué no mueve la inflación. Dato importante para nuestro análisis más adelante. Esta es la variación anual que entrega el Estado a través del DANI, de la inflación que viene desde el año, bueno, aquí la gráfica muestra desde el año 2016, arriba está citada enero del 1999 a octubre del 2023, pero la gráfica muestra el año de 2016 al 2023 octubre. Como pueden observar, es una gráfica oscilante donde en el año 20, pandemia, baja, y de ahí en adelante lo único que ha hecho es subir y subir y subir. Estadísticamente muestra un descenso en el 23. Así se presentan los números y por eso dicen que la inflación está en el 10.48. Me llama mucho la atención que en esto tenemos que aprender todos a leer la información económica financiera que nos dan este tipo de información. Y en esto hemos hecho una campaña explicando y enseñando durante este año. La inflación no sé, por el hecho de que termine un año fiscal en diciembre de un año, a partir del 1 de enero no quiere decir que arranca en cero. Y lo hemos dicho desde el punto de vista de la metáfora del peso. Si yo termino el 31 de diciembre con 90 kilos, yo en enero no voy a arrancar con menos de 90 kilos, o el 1 de enero no puedo arrancar con menos de 90 kilos. Yo sigo arrancando o adelgazo para bajar la inflación, decir, me mido por allá en febrero y ya no peso 90, sino que peso 85, entonces sí bajé la inflación, me adelgacé. Pero si yo en febrero peso 92, engordé. O sea que la inflación ya va en 92. Esa gráfica a la que vemos aquí, me refiero es cuando le quitan a uno el peso, que no es la realidad. Claro que esto es un cuestionamiento matemático simplemente y de análisis como tal lógico. Me permito dejar la que hacemos dentro de nuestro equipo económico de Galcoas,
la curva como debe de ser. La curva debe ser así como la ven ahí. Es la misma que veían allá atrás, salvo que le vamos a sumar lo que sigue engordando. En la parte 1 fue la inflación que tuvo el año entre el año 20 y 21, que fue el 5.34. Entonces yo terminé con el peso en diciembre del año 2021, yo terminé con 5.34 gramos. El siguiente año, el 21-22, me engordé 6.18 más. ¿Yo por qué tengo que decir? No, es que me engordé un poquitico porque como el año pasado fue el 5.34, ahora el 6.18, nomás el delta, la diferencia. No, señor, usted ya va en 11 o en 13, usted engordó más. Y finalmente este año, que se estima que esté alrededor hasta octubre, el 7.98, pues súmele, y si usted le suma ya vamos en 13, vamos a caer en 21.10. Esa es la inflación. Esa es la inflación. Estamos engordando. Y si ustedes lo ven ahí, para las personas que manejan las matemáticas, se observan la pendiente, una pendiente muy similar a la del año 20, 21 y 22. O sea, similar. Es una pendiente muy similar, es una pendiente bastante pronunciada para los que somos ingenieros y manejamos esos datos. Es empinada para los deportistas que andan en cicla. Es muy empinada. Quiero dejar y resaltar esa parte, aunque en nuestro análisis vamos a hablar de lo que el gobierno dice, 10.48, pero ya sabemos que estamos realmente en el 21.10. Hemos seguido engordando. El PIB y la inflación mundial. La tasa de inflación mundial actual está aproximadamente en el 7.4%, la inflación mundial, según Trading Economics. Y la tasa de inflación de solo Estados Unidos, como les decía al principio, está en el 3.2%. Ahí está la tabla a la izquierda donde pueden observar que ningún otro país, la tabla a la izquierda es el PIB de cada país proyectado y para el 24. El único país que en este momento tiene esa tasa de inflación es Estados Unidos, 3.2, en contra de todo lo que se decía que no iba a pasar. Pasó por encima de costos, guerras, incertidumbres, temas políticos. Ese país siguió adelante produciendo para poder controlar una inflación. Es el único país del mundo que tiene controlada la inflación y su meta es llegar al 2%. Pero ya es mucho porque ese valor era mucho más alto hace un año atrás. Casi era el triple, el doble, perdón. Así ven las calificadoras de riesgo en Colombia. Desde el punto de vista del sector financiero, la economía colombiana, ¿cómo la ven? De acuerdo con la base de datos de Fitch Ratings, la calificación crediticia de Colombia en moneda extranjera se mantuvo en W+, con una perspectiva estable en junio del 2023. Y según el Trading Economics, la calificación crediticia de Colombia, o sea, Standard & Poor's, también sigue siendo W+, con una perspectiva estable. Prácticamente todas las calificadoras están diciendo Colombia es un país estable, los riesgos no son altos y es estable. No se ha perdido calificación crediticia. Eso habla muy bien de Colombia. Así se inició el comportamiento por la deuda colombiana en enero de este año. Cuando arrancó Colombia en enero del año 23 de este año, el comportamiento de la deuda era el 54.2 del Producto Interno Bruto, 54.2 del Producto Interno Bruto. Miren a la derecha, hoy está aproximadamente, dándole el cálculo ahí, 58%. Póngale ahí la grafiquita verde que ven allá encima de la azul, ya acercándose al 60%, pues digamos 58% del PIB. Recuerda que les decía al principio que no debe superar el 55. Bueno, ya estamos en el 58. Y antes de seguir, ¿por qué? ¿Por qué? Si es que Colombia no se ha endeudado. Es que Colombia no es que se haya endeudado, porque Colombia no se ha endeudado. Lo que sucede es que recordemos que esto es la deuda sobre el PIB. Es un fraccionario. Y si el PIB baja, así no nos hayamos endeudado, si el PIB baja, si el denominador baja, el fraccionario
el racional sube. Entonces, así no nos hubiésemos endeudado, no hubiésemos salido a prestar por solo hecho de bajar el PIB, sube la deuda. Y eso que aquí no le estamos metiendo el efecto dólar. Simplemente es un análisis matemático. Y quise traer esta slide, esta la presentamos el año pasado, esta la presentamos en junio del año 22, y la deuda estaba alrededor de 52%. O sea, esa estaba cumpliendo el parámetro de no pasar los 55% del PIB. Tasa de cambio. Esa tasa de cambio, como dice el muñequito que está arriba, bueno, aquí rasquémonos la cabeza. Esto sí es un tiro al aire, siempre ha sido un tiro al aire. Se estima que cierre este año con 4.100. Bueno, entonces, este manuscrito está basado en algo que empecé a hacer el análisis y por eso han mejorado y lo han solucionado. ¿Qué debemos de mejorar para nuestra nave? Necesitamos 3 motores más. Y esos 3 motores es como energía, como combustible para poder arreglarlos. Esos motores tienen que funcionar. Dentro de las cosas interesantes que he podido encontrar es México. México es un país que tiene unas circunstancias inclusive muy parecidas desde el punto de vista del gobierno a Colombia, llamémoslo así. Entonces alguien puede preguntar, bueno, ¿por qué a México le va mejor que a Colombia? Hay una razón. Y aquí viene un tema muy importante que hay que conocerlo todos. Hace más o menos 30 años, Estados Unidos decidió mejorar por el tema de la competitividad, la globalización, irse para China y fabricar allá con mano de obra barata. A eso se le llamó en su momento la globalización. Y eso tiene un término que se llama offshoring. ¿Qué pasó después? Aproximadamente hace unos 10 años para acá, China se volvió muy competitivo, y todos lo sabemos, y empezó a hacer caminados grandes, y Estados Unidos dijo, no, eso no nos puede servir así. Entonces vamos a hacer el reshoring. O sea, el reshoring es regresarnos entonces esa operación a Estados Unidos. ¿Y cómo se hace así? ¿Cómo se hace esa reshoring? Colocando aranceles a lo que se traía de China o prácticamente no dejar entrar. Y luego vio Estados Unidos a raíz de las guerras y todo lo que ha venido sucediendo, lo acabamos de ver con la guerra de Rusia y Ucrania del año pasado, se colocó en tela de juicio el petróleo y el gas para todo el mundo. Entonces uno dice, oiga, ¿qué tan bueno es esos riesgos? Porque es que ya entonces la economía va a ver afectado por situaciones de Estado, guerras, y nosotros con la operación tan costosa. Entonces deciden y nace entonces el nearshoring. El nearshoring es buscar un partner cerca, con mano de obra barata, cerca, pues México. México lleva prácticamente con esta figura hace más de 30 años y 20 años, perdón, y la ha ido muy bien porque Estados Unidos, en este momento ya México se convirtió en el segundo importador de Estados Unidos, segundo, ahora vamos a ver. Y después de las guerras de ahora, donde vieron cómo Rusia acabó con todas las situaciones de Europa para entregar el gas, Estados Unidos dijo, uy, ¿qué tal que México el día de mañana se nos voltee? Entonces, nos haga daño tan cerca. Entonces le llamaron ahora, a través de todos sus tratados, el friendshoring. El friendshoring no es otra cosa diferente a que, venga, usted que es mi amigo, el más importante, y usted está cerca, nos podemos convertir como un bloque, porque se puede ver el bloque, aquí les anuncio, Canadá es igual. Entonces, el bloque de Canadá, Estados Unidos y México es un bloque que generan actualmente oportunidades. La gran pregunta, ¿Colombia no podría hacerlo? Colombia está cerca a Estados Unidos. Colombia está cerca a los amigos de aquí de Latinoamérica.
podemos hacer bloques interesantes económicos desde el punto de vista del friendshoring. Esta es una práctica muy comercial que ya tiene camino en el mundo. Para los que estén inquietos de que los terceros van a desaparecer, pues aquí les estamos demostrando que eso no va a desaparecer, porque ser tercero o hacer, dependiendo de los recursos de otras zonas, sus fortalezas que tenga otro, por costos, por calidad, por lenguaje, por cultura, hacen atractivo y competitivo seguir trabajando el offshoring, que hoy en día se llama friendshoring. Ahí les dejo, les comparto pues el manuscrito completo y lo que es prácticamente las variables que significa un offshoring: reducir costos, globalización, externalizar servicios, un acceso a talento especializado, diversificación geográfica y bueno, y otras por ahí. Vamos a seguir con la metodología del friendshoring. Entonces miremos México. Con el friendshoring, ¿qué ganó México? Confianza con Estados Unidos y con muchos inversores. Entonces resulta que las inversiones en Estados Unidos crecen cada año, como pueden observar ahí. Entre el año 2021 y 2022 no ha hecho sino crecer tasas del 10 y el 13% de inversión en Estados Unidos. Inversión extranjera, ¿no? En México. ¿Quiénes están invirtiendo en México? Estados Unidos. Es el primer beneficiado. Entonces, Estados Unidos está colocando mucha inversión en México. Canadá, Argentina. Oiga, pues para que vayan viendo los amigos que cambian de presidente ahora, Argentina es un friendshoring de Estados Unidos. Japón, Reino Unido, España, Corea, Hong Kong, Francia y China, por allá en el fondo chiquitico, pero ahí está. Para que veamos los países que invierten en México. Pero el que se lleva todos los honores es Estados Unidos. ¿En qué invierten? En manufacturas, en transporte, en servicios financieros, en medios masivos, comercio, minería, construcción, alojamiento, energía eléctrica, servicios inmobiliarios. Interesante, ¿no? ¿En qué invierten? ¿No les llama la atención en algo? Casi la gran mayoría, por no decir los más altos, son los que producen valor agregado. En eso invierten. Fábricas de automóviles y camiones, fábrica de componentes electrónicos, fabricación de autopartes, fabricación de equipos de generación, distribución de energía eléctrica e industria básica del hierro y del acero. En eso se invierte en México. Aquí vamos analizando. El friendshoring, entonces, en Colombia. ¿Cómo va la inversión extranjera en Colombia en este año 23? Ante las reformas de la salud, la pensión y laboral. Veamos la tabla. Mire, ambientes de negocio en países del mundo. Resulta que Colombia ha bajado 6 puntos. Chile también 9 puntos. Entonces dice, de acuerdo con el informe, Colombia y Chile son los países de América Latina con mayores retrocesos y observaciones en la clasificación de ambiente de negocios en comparación con el mismo periodo del 2022. Chile retrocedió 9 posiciones, mientras que Colombia cayó 6, atribuyendo el informe esto a las diferentes propuestas lanzadas por el gobierno de Colombia. Aquí vamos entrando en términos de nervios, como uno dice, incertidumbre. O sea, ¿cómo generamos para que el inversionista venga e ingrese acá? Por eso en la tabla de gesta que entregamos en la primera, vemos cómo Colombia se merma la inversión extranjera. Y Chile también, ¿no? Bueno, y Kuwait, pues los que les gusta ver la información, Kuwait, Eslovaquia, el mismo China como tal. El friendshoring colombiano, el medio ambiente que genera incertidumbre, como lo decíamos ahora, y también posiciones de confianza no son atendidas y genera contrapeso. Eso que ven ahí es el biorritmo, es el estado nervioso de Colombia cuando algo pasa por una decisión del gobierno. Si bien
Dice ahí, si bien esta clasificación pone al país en un lugar con peores condiciones de inversión, otros como el banco inglés Barclays publicó un informe reciente en el que recomendó invertir en Colombia, pues a pesar de las reformas que adelanta el gobierno, ve algunas objeciones para que éstas sean aprobadas tal como se presentaron. Esto es increíble, ¿no? Eso es como quien dice, tranquilo que no va a pasar nada, invierta. Es otra posición, ¿no? Invierta que eso no va a pasar nada con lo que el gobierno quiere. Dice, reiteramos nuestra opinión de que existe una gran brecha entre la retórica del gobierno y lo que puede lograr dada la existencia de fuertes controles y contrapesos. Así enfatiza el banco inglés Barclays. Entonces, el friendshoring en Colombia también advirtió que, en general, las reformas a la salud laboral y pensional son muy complejas y que, aunque pueden generar efectos positivos, no se descarta que generan grandes cambios en la economía colombiana. Aquí no vamos a entrar en detalles, pero lo único que les puedo decir es que una reforma laboral no bien analizada, no bien pensada, puede generar grandes cambios en la economía colombiana. Y lo mismo la pensional, y lo mismo de la salud. Porque eso, todo es producción. Entramos al tema de las monedas. Miremos cómo se ha comportado la moneda de México. México muestra una moneda fortalecida en los últimos 3 años, con un menos 30% de devaluación a la fecha. Miren la curva, arriba. Miren esta curva como va descendiendo la moneda mexicana entre los últimos 3 años, en los últimos 3 años del gobierno actual, del doctor AMLO. Y miren la gráfica nuestra, de nuestra moneda, que va al contrario de la mexicana, en los últimos 3 años, con más del 39% de devaluación a la fecha. Que vayamos entendiendo por qué México es más fuerte que Colombia en la moneda, a pesar de que tiene gobiernos similares, o por lo menos de tendencias similares, o políticas similares. Algo, el friendshoring sirve, ¿no? Bueno, aquí es una gráfica para ver la historia de según los presidentes que ha tenido México, cómo se ha comportado la moneda. Y pues aquí se ve rápidamente que en el gobierno del señor López Obrador, aquí se ve que viene un descenso importante de su peso fortaleciendo su moneda mexicana. Entramos nuevamente en Colombia, nuestra balanza comercial. ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto compro? Y al final, ¿qué me queda? ¿Debo o me queda caja? Pues la gráfica muestra la azul es exportaciones durante estos últimos, desde el año 2018. Ah, no, perdón, desde favorable el saldo desde el año 2018, no, la información está desde el año 11 al 23. Entonces miren las exportaciones azul y la naranja de las importaciones. ¿Cuántos años ha durado lo azul por encima de lo naranja? O sea, ¿cuántos años hemos exportado más que importar? Aquí hay esto, aquí se bajó en el año, este es el año 16, por aquí hubo un brinquito en el 18, y por eso el comentario arriba que dice, desde el 18 no ha estado sino por debajo las exportaciones. Quiere decir que estamos en déficit. La balanza comercial colombiana es deficitaria. Traemos más que lo que exportamos. Y la línea gris, pues es la balanza, mira, abajo la negativa. O sea, Colombia es netamente importador. Nosotros no exportamos. Así en términos prácticos. Bueno, exportamos, pero no lo suficiente para que nos quede caja. Antes estamos debiendo. Entonces, la balanza comercial por países. Miremos, con Estados Unidos es negativa, con Venezuela es positiva, con Perú es positiva, con Chile es positiva, con Japón es positiva, con Ecuador es positiva, con Japón, perdón, corrijo, es negativa, y aquí en adelante hacia abajo todo es negativo. O sea que los únicos países a que nosotros les exportamos y quedamos bien, porque antes nos deben ellos, es Venezuela, Perú, Chile, Ecuador. Entonces, pues, estaremos exportando para que sigamos exportando más, ¿no? Para que las personas o las que tienen empresas miren a esos países que tenemos balanza positiva para seguirles. Quiere decir que somos fuertes ahí, podemos exportar.
para que se revise. La balanza comercial de México, como pueden observar ahí, es dinámica. La línea tenue es exportaciones, una verde clara, y la línea oscura, que son importaciones. Como pueden observar, es dinámica. Compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Hay veces está por encima, está por debajo, pero eso es muy dinámico. Quiere decir que entra el dinero, sale, entra el dinero, sale. Y no le quedo debiendo. Y si le quedo debiendo, comparo con el próximo año y cuadro caja y así. Muy dinámica la balanza comercial de México. Y una cosa que quiero ver aquí y volvamos. Y esta tendencia nuestra es como con cabeza hacia abajo, ¿no? Miramos aquí al final, ¿no? Como que se nos caen los negocios. Mire, tanto importaciones como exportaciones está bajón. Ha caído. Y mientras tanto México subiendo. Tanto compra como venta. Está subiendo. Está moviendo el mercado. Está moviendo el negocio en México. La empresa México, económicamente, mejor comportamiento que la colombiana. Bueno, entonces veamos la balanza comercial de México. Puros productos manufacturados de valor agregado. Porque inclusive aquí miren, petróleo crudo, mientras es un valor muy bajo contra los 50 millones de dólares, petróleo es escasamente 2 millones. El resto son los no petroleros. Está el agropecuario, los manufactureros, que son más de casi 45 millones, hemos dicho todo. Lo que hacen es exportar pura manufactura. Igual importan. Miren, un país que importa. Vamos a ver manufactura aquí, no petroleros, 46. Entonces miremos por aquí, no petroleros, bienes intermedios, 37 mil millones de dólares. Es un país dinámico, compro y vendo, pero producto de valor agregado. Fuerte, transforma, tiene mano de obra, materiales, energía, mueve economía, mueve economía. ¿Y de dónde importa Estados Unidos? ¿De qué países? China, el 18%. Se mete México con el 14%, segundo proveedor de Estados Unidos, México. Y Canadá con el 14%. A eso les hablo yo de los bloques. Estos dos países le están haciendo la esquina a China. Entre los dos países están el 28% de lo que trae Estados Unidos a su país y el 18% China. Quiere decir que en términos prácticos de números, con los dos países puedo cubrir la deficiencia de China. La mitad por lo menos. La tasa de interés actual en Colombia es el 13.25. En América Latina la tasa de interés varía según cada país. Según el portafolio del diario Portafolio, la tasa de interés del Brasil está en el 12.75, en México el 11.25, Uruguay el 10.75, Chile el 9.50 y Argentina en el 97, es del 97%. Y Venezuela no hay referencia. Esos datos para que los sigamos mirando. Ya eso lo vimos dentro del análisis inicial. Pues las tasas de intereses cada vez aumentan, los que comportan de acuerdo a las guerras y la inflación avanza. La inflación avanza, porque las guerras siguen estando allí. Las guerras existen, tanto las frías como las físicas. Esto lo traje yo el año pasado. Petro dijo entonces que su visión implica, en junio del 22, dijo, gran coalición de fuerzas que pudieran hablar mucho más fuerte en el contexto mundial de cara a la lucha contra el cambio climático y de poder pasar en América Latina a economías descarbonizadas, productivas y basadas en el conocimiento. Muy buena filosofía, muy buenos intereses. Un año después no encontré documentos sustentables que nos pueda demostrar que esto se haya hecho o parte de esto se esté haciendo. Porque, como decíamos por allá, parece que es pura retórica, no hay resultados. Bueno, no debemos de quitarle el ojo a los países que generan el hidrógeno verde más barato. Dentro está Colombia. Colombia está ahí metido en la jugada. Colombia es un muy buen proveedor y va a serlo de nuestra energía de hidrógeno verde, en el buen sentido de la palabra, como una energía opcional para la sustitución de la actual. Esto lo vemos a traer la reduflación dentro de la economía del mundo, porque no es solamente Colombia, dentro de la economía del mundo, la reduflación a raíz de lo de la inflación
aumentó la reduflación porque ahora cada vez vemos que para que no nos cueste más, nos venden menos. Pues es un efecto psicológico, porque al final nos pueden estar vendiendo más caro. O sea, te disminuyo el tamaño, el gramaje y te cobro menos. Tú sientes que no te están cobrando más, pero en realidad si lo vas a tomar por unidad, peso gramo, y vas a observar que hasta de pronto estás pagando algo más. Lo que sucede es que en caja no vas a sacar más dinero, sacas el mismo del año pasado. Los retos del gobierno siguen siendo propender la formalidad precisamente menos costosa para las empresas, esa es la intención, reprotección de informales, desempleo, mitigar los efectos de la inflación. En su momento hablaban del 9.07, esto es diapositiva del año pasado y ya hoy la tenemos por encima de ese valor. Generar empleo, digamos que ahí va ganando, reducir el déficit fiscal, no se ha podido, la pobreza monetaria no se ha podido, aumentar la productividad y fuentes de actividad agroindustrial, no se encontraron datos al respecto, se lo quiero dejar ahí claro en este webinar. No hay datos de productividad ni de temas de agroindustria. Información que no da resultados, puede que esté, pero no da concreto, no hay concreto, no hay concreto. ¿A dónde exporta Colombia? Siempre nos lo gusta dejar ahí. El año pasado mostramos la del año 20, esta es la del año 21, sigue siendo Estados Unidos, Panamá, México, Canadá. Para allá es donde tenemos que, todo lo que está azul es lo que es aquí arriba, Centroamérica hacia arriba. Lo que está en rojo es Asia, allá también exporta Colombia, lo que está en verde es parte de Sudamérica, ¿sí? Y Europa lo que está violeta. Allá exporta Colombia. ¿Qué exporta Colombia? Crudo, carbón, petróleo refinado, coque, es lo que más nosotros exportamos. La mitad de ese cuadro prácticamente se va en productos de la minería. Estimado Guillermo, Sí, una pregunta. sí. Justamente en este punto, debido a la importancia que tiene para Colombia este tipo de materiales, estamos hablando de carbón, estamos hablando de petróleo crudo, estamos hablando de productos refinados. Si esa sumatoria está cercana al 50%, cuando en la COP28 se menciona la urgencia de eliminar el consumo de combustibles fósiles, una pregunta sin participar en política es, ¿qué pasa con nuestro país si frenamos este 50%? Si el panorama es un poco sombrío, ¿qué podemos esperar si hacemos realidad esa expectativa? Se nos va a acabar más rápido la caja, Giovanni. Prácticamente la caja para nuestros gastos y para cubrir las responsabilidades, prácticamente el 50% se acaba. Y tenemos que seguir con el 50% de café, flores, banano, oro, ferroleaciones. Y eso que por allá un cuadrito chiquitico hay algo de valor agregado bajito a mano derecha. Y eso es como volar ahí, sino con un motor, es con un medio motor, casi un cuarto de motor. Eso es así de sencillo. Se nos acaba la caja y no va a haber cómo cubrir. Una conclusión, antes de que continúe su presentación, es que hay que tener mucho cuidado con el divorcio entre la retórica y las cifras económicas, porque pueden afectar nuestro desempeño para este 2024. Sí, sí, Giovanni, acabas de tocar un punto muy estratégico. La retórica nos pone nerviosos a todos. Así los que poquito sabemos algo, porque incluimos que si eso llega a pasar y es contradictorio a la técnica, porque si el auto se mueve, si un auto se mueve bien sin el freno de mano accionado, ¿para qué le coloca el freno de mano accionado? Para que se recalienten las pastillas, para que ande frenado. Suelte el freno y déjelo que vaya. Entonces lo mismo, si esa retórica hace que frene posibilidades económicas de producción, pues se va a recalentar este carro, se va a recalentar el motor, va a andar a la fuerza, porque va a andar, pero forzado. Y se acaban las piezas. Y se va a haber un momento en que no va a caminar, porque ya se revienta. Exactamente, la retórica hay que tener mucho cuidado porque eso hay efectos económicos, totalmente, así es. Gracias. Con gusto. ¿Qué exporta Colombia?
¿Qué export? Ah, bueno, y traje la diapositiva anterior. Esto tiene, mire, esta es la del 20 y esta es la del 21. No ha cambiado en nada. Ya nada, el mismo cuadro ahí grande aquí a la izquierda que si ojo lo mochan, como estabas preguntando ahora, no quedamos y no con media, eso es como un pajarito que Dios pues le quite una alita al lado, pues queda con una alita a ver si puede volar, pues volará, pero menos metros, a menos altura. Pues, tal cual. Bueno, estrategias alemanas la traje porque no sigue, es la misma el año pasado, para que los que quieran ver la presentación anterior es la misma. ¿Por qué la traje? Por simplemente enseñanza, no es porque la apliquemos, no, de Alemania a Alemania y México es México. Estrategias. Colombia es una empresa, hay que manejar estrategias y se llama Estrategia Colombia. Hay que manejar los sectores agroindustriales, manufactura, suministro eléctrico, construcción, comercio y turismo, información y comunicación, actividades financieras y seguros, actividades inmobiliarias, profesionales técnicos y científicos, administración pública y artistas como tal, porque hay oportunidades para cada uno de esos sectores. Hay que moverla, no se pueden apagar, porque si yo apago la actividad de construcción a mano derecha, mire lo que haya oportunidades, dejo de vender materiales, de recursos, de poner a trabajar todos los procesos que está detrás de una construcción y así todos los ejemplos. Aquí lo que estamos hablando es desde el punto de vista estratégico de un negocio como Colombia. Tenemos esos sectores, tenemos oportunidades, eso hay que moverlo. ¿Y cuáles son las estrategias de impacto? ¿Cuáles son las que hay que atacar rápidamente para que el carro no camine forzado o para que la nave vuele con 4 motores? Minimizar la tasa de desempleo. Eso hay que seguirlo haciendo. Estamos de acuerdo. ¿Cómo? Controlando la inflación. ¿Y cómo vamos a controlar la inflación? Ahora les digo, aumentar consumo. ¿Cómo vamos a aumentar consumo? Ahora les digo, confianza país. Bueno, esto sí no lo tengo por qué decirlo cómo. Confianza país. Pues aceptar confianza país, dejar de ser retóricos. Ser consecuentes, dejar de estar peleando con el vecino diciéndole usted feo y yo soy bonito. Problema del vecino. Usted lo que tiene que hacer es busque cómo su vecino le ayuda. Nivelar deuda externa, porque es que si uno debe, entonces ¿con qué va a comprar? Y las exportaciones, que al final es el que nos produce un juego económico, que es lo que pretende hacer el presidente de Argentina ahora. ¿Cómo va a entrar dólares a México? ¿Cómo a Argentina, perdón? ¿Cómo va a hacer que Argentina se dolarice? Argentina no se va a dolarizar. Argentina lo que va a hacer es traer más dólares, porque Argentina está dolarizado así como Venezuela hace rato, pues informalmente. Lo que va a hacer es que aumente las exportaciones, tenga una balanza positiva y esas divisas se queden en dólares en Argentina. Así es que va a buscar que cada vez haya más dinero de dólares en Argentina. Entonces, si lo hacen los otros, que es la técnica, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, exportemos más para que nos queden más dólares o euros o lo que se quiera. Eso hay que hacer una estrategia, yo le he llamado estrategia Colombia, donde hay una planeación estratégica. Tenemos que tener un plan de crecimiento económico empresarial, un plan de crecimiento económico. Eso no podemos salir a disparar porque sí, porque me cayó bien, porque unas decisiones personales, no, es que yo le voy a ayudar a usted. No, eso no son sesgos. Esto es serio. Tenemos que tener un plan de crecimiento económico empresarial, tener un análisis de matriz de riesgos, tener obviamente plan financiero, ¿cómo lo vamos a hacer? Y un plan viva. Yo le llamaba plan viva precisamente poder gestionar todo lo ambiental, todo lo social y todo lo que conviene para el país o para un negocio como tal, que le hemos llamado Estrategia Colombia. A eso nos hemos referido. Colombia debe entrar en fase de relaciones comerciales y políticas internacionales para generar confianza. Es la única posibilidad que tenemos en este momento de poder tener un 2024 mejor que el que hemos tenido este año. Porque si lo tenemos en cuenta, vuelvo y les digo, pasábamos raspados. Económicamente pasábamos la nota. Sin embargo, si seguimos así, vamos perdiendo. Entonces, antes de saber que vamos perdiendo altura, llámenle como lo quieran, estamos viendo que estamos muy cercanos a la línea de la Tierra y nos podemos estrellar. Levantemos la nariz, hagamos un plan estratégico, hagamos relaciones políticas, comerciales, internacionales con el mundo. Dejemos de pelear incluso entre nosotros mismos, que eso genera, porque Colombia
ya lo hemos demostrado con la pandemia. La resiliencia económica que tiene Colombia es increíble. Fue de los países más rápidos que salió de la pobreza económica, pero en este momento es de los países más rápidos que se están empobreciendo en cuanto al dinero. Hay que decirlo así. Muchas gracias y quedo en tus manos, estimado Giovanni, para las preguntas o las que quieras. Muchísimas gracias. Primero que todo, si hay alguna pregunta del público, porque aquí nos habían enviado unas preguntas y son bastante candentes. ¿Hay alguna pregunta a la fecha, señor José David? Bueno, entonces, lo primero está en relación con la expectativa del dólar. No es lo mismo un dólar a 4.100 que a 3.800. Con ese dólar a 4.100, según la expectativa, ¿podemos tener un mejor desempeño en 2024? Voy a decir rápidamente la respuesta técnicamente y al final digo el número. Colombia no está en posición de reevaluar. O sea, Colombia en este momento no tiene una estrategia para proyectar que el dólar baje. ¿Por qué? Porque el dólar depende, Colombia, o sea, el dólar en Colombia depende del precio del petróleo, depende de las tasas de interés en Estados Unidos y depende del poder mismo del dólar con respecto a otras monedas. Externamente, sin nosotros decir nada acá adentro, nada. Basado en ese análisis, el petróleo va a subir, sigue subiendo. De hecho, en la tendencia en el 24 va a subir. Las tasas en Estados Unidos van a seguir bajando. De hecho, están bajando porque la inflación está bajando. Y si bajan las tasas, pues los inversores no les atrae ir a comprar, a ir a invertir allá en Estados Unidos porque las tasas son bajas. Es mejor que quede la plata aquí. Entonces, digamos que de alguna manera no van a salir dólares para invertir en Estados Unidos porque las tasas son bajas. Y el dólar actual frente a otras monedas ya aumentó, tuvo un fuerte alza en este año, digamos que llega a un límite de la curva que se va a estabilizar, no crece más. Entonces, basado en ese pronóstico, el dólar debería estar en Colombia entre 1.800, porque no hay afán. Y externamente, no hay afán de sacar el dinero. Pero esa no es la realidad. ¿Por qué? Porque a eso le vamos a agregar el efecto interno. ¿Cuál es? Colombia en este momento anuncia muchos cambios de reformas. Colombia invierte en el mercado con retórica y hace que los inversionistas se coloquen nerviosos. ¿Y qué hace un inversionista colocándose nervioso? Pues yo así sea para Estados Unidos, con tasas bajas me voy para allá. Así esté bajita la tasa, pero yo invierto allá. ¿Sí? Y si el dólar va a seguir estable, pues compro dólares. ¿Y eso qué va a hacer? Vamos a aumentar la demanda del dólar. Y cuando pasa con una demanda, pues si se demanda y se demanda, pues el dólar sube. O sea, va a salir más dinero de Colombia en dólares. Todas estas reformas que están en este momento proyectándose, que no hacen sino que se pongan nervioso el país, deterioran precisamente la imagen para invertir. Con todo eso, yo le coloco al dólar para el próximo año 4.500 pesos, con lo que estamos diciendo, para el 2024. O sea, vamos a tener devaluación, no vamos a revaluar. De acuerdo, muy bien. Lo otro está relacionado con los cambios que están mencionando. Obviamente la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma de pensiones, pero también los cambios laborales surgidos pues por la inflación, el salario, la productividad. ¿Qué esperamos en esos dos ítems? Por ejemplo, hablabas del 20% en un caso, pero para el gobierno sería como el 10%. En algunos otros medios hablan del 12 al 14%. ¿Qué es que sería conveniente para el país? Si no sigue la retórica y dejamos que se calme Colombia en esa retórica, si decimos que calladito queda mejor, nuestra inflación debe estar alrededor de un 7, perdón, entre un 6 y un 8% el próximo año. En ese rango debe estar, entre un 6 y 8. Eso estoy hablando de una inflación audaz si no hay retórica. Si sigue la retórica, no creo que esté cerca de los valores, puede estar en un 9, siendo positivo y optimista hasta un 10.
O sea, mantendríamos lo mismo este año. Nos seguiríamos engordando más. De acuerdo. Otra pregunta está relacionada con el petróleo, el gas, el ACPM y el anuncio del gobierno de buscar un acuerdo PDVSA-Ecopetrol. ¿Cómo la ves? Hace parte de la retórica y pone nervioso a nuestro estándar productivo colombiano. El sector petrolero en Colombia es competente y es capaz de poder seguir exportando. Lo hace incluso energía, junto con las redes eléctricas en Colombia. Eso nos coloca en una posición, yo no sé si decirle, desmeritar lo que tenemos por situaciones que no entiendo económicamente, porque esto es un negocio, Colombia es un negocio, no entiendo por qué habría que hacerlo, teniéndolo como incluso seguir produciendo y exportando. Eso sería Ok. muy nefasto para nuestra economía y no quiero decir la palabra que nos pondría nervioso a todos con todo esto que hemos estado hablando y espero que me lo tomen a bien lo que voy a decir con todo esto que estamos diciendo y esto no, son los números, ¿no? Porque no estamos hablando ni del corazón ni lo que yo quisiera, no, son los números y basado en ese error humano que está pasando en este momento, considerémoslo así un error humano por toda esta retórica, si sigue así, vamos camino a una recesión económica. De acuerdo. Ahí va la siguiente pregunta. Está relacionada con el PIB que se podría esperar para 2024. Hemos hablado del 1% para 2023, pero en 2024 sí esperamos crecimiento. Sin retórica, podríamos estar alrededor de un 2-3% nuevamente, en los estándares de que Colombia siempre ha estado. Con la retórica, que Dios nos tenga y nos cuide, pero podemos estar por debajo, seguiríamos estando en valores negativos. Ese 1% que cerramos el año es el beneficio de lo bueno que iniciamos el año. Pero si sigue así, pues digamos en planos cartesianos, la curva seguiría hacia abajo. Muy bien. Aquí hay otra consulta que está relacionada con el análisis que hizo Corea del Sur de sus sectores productivos y el lanzamiento, digamos, como de unos sectores muy fuertes en los cuales pudiera desarrollar su industria, su comercio, su producción, sus ventas. Si tenemos algo que podamos desarrollar a mediano plazo para la industria, para el comercio y demás. Sí, allá hay unas expectativas interesantes de las alianzas que tiene con Colombia y en eso, menos mal que este país no está, digamos, en complicaciones en este momento de guerras, pues vistas, ¿no? Hasta ahora. Sí, para Colombia sería interesante entrar, ojalá, en esa tecnología eh, electrónica, de incluso los elementos para componer la inteligencia artificial, donde se va a generar mucha materiales y mucha tecnología de avance, hablándolo desde el punto de vista de transformación y de producción. Completamente positivo. Muy bien, por aquí tengo otra información que está relacionada con si se esperan cambios en la matriz energética. Entendemos que la mayor parte de nuestra generación de energía está basada en, en las centrales hidroeléctricas y demás, pero si hay efectos de las renovables o en ese intento de reducir el consumo de combustibles fósiles. La tarea es entendible y es una tarea para dentro de unos 20 años tener los resultados y hay que caminar y hay que hacerlo para la parte ambiental. Mientras tanto, deberíamos de estar siguiendo en lo que sabemos hacer y en las riquezas que tenemos en Colombia para producir la fortaleza que tenemos para producir energía. Seguir produciendo, exportando energía, incluso vendiendo energía interdepartamentales. Y disculpen que suene así si no hay retórica. Por aquí hacen una pregunta que está relacionada con cuáles son las reservas
estimadas de petróleo y podríamos mirar las de gas. Que hablamos de 7, de 10, de 20 años, y si lo mejor sería guardarlas o gastarlas ahora. Giovanni, yo esa pregunta casi la he sentido en mis 25, 30 años de análisis. Desde que me conozco, el gas se viene acabando y el petróleo se viene acabando. No se ha acabado y cada vez somos más. Yo diría que no. Yo diría que debemos de seguir produciendo, hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando en cambiar recursos, porque eso va a tener un fin, eso no es infinito, eso es finito, obviamente, eso se va a terminar. Y buscar otras opciones. Sin embargo, considero que si no traemos de otro lado, debemos de seguir produciendo y el recambio va a ser, desde el punto de vista tecnológico, debe ser en 20 años, ¿no? De una forma proyectada, planeada, no de la noche a la mañana, apagando el grifo, cerrando aquí para mirar a ver qué va a pasar. No, el tema es todo planeado, planeado a la vuelta de 10, 15, 20 años. Aquí pregunta el ingeniero Edwin, un segundo por favor, en relación con por qué los países del Medio Oriente deciden el turismo en preocupación por las reservas de petróleo, es decir, han ido cambiando, podemos hablar de Emiratos o Arabia Saudita, en esa preocupación por buscar otras alternativas como el turismo y otras actividades comerciales. ¿Ves que podamos hacer algo así significativo para el 2024? Vimos el cuadro ahora de lo que Colombia exporta. La mitad a la izquierda son valores de productos de productos sin valor agregado. El resto hacia la derecha, digamos que ahí ya está algunos y dentro de eso está el turismo. Veo a España en este momento que es rey mundial del turismo, porque es uno de los países potencia del negocio del turismo, pasando problemas. Pasando problemas porque el turismo sí es un motor económico de España. Sin embargo, ya no alcanza ese ingreso de dinero por turismo, por toda la cantidad de gastos, el peso que tiene ese país, esa nave es muy pesada y ya no alcanzó. Entonces se debió haber tenido en cuenta que no solamente de turismo, sino otras opciones de ingreso. Como dicen en las empresas que crecen, flexibilice su portafolio, no se concentre en un solo producto y no se concentre en un solo cliente. O como nos decían las abuelitas, no meta todo en los huevitos en la misma canasta, métalos en otras canastas. Y sí, si va a haber el cambio de la parte izquierda, si dejamos de exportar petróleo, carbono, reemplacémoslo por algo que sea sustancialmente equivalente, porque es que esta empresa tiene que seguir produciendo, tiene que seguir funcionando, y para funcionar necesita esa economía. Y otra consulta está relacionada por el esfuerzo por las energías limpias, no solo para uso local, sino para exportación. Hablamos del sol, hablamos de que tenemos dos mares, las energía eólica y demás. ¿Ves que esa posibilidad se pueda cumplir en el corto plazo? Es la estrategia y la fortaleza que tiene Colombia. Son esas, son la fortaleza y hay que aprovecharla, sí. Lo veo muy positivo en eso, muy positivo. Y ahí hay que concentrarnos para dentro de 20 años estar siendo no el cuarto, sino entre los 2, 3 primeros proveedores del mundo en toda la energía que sale de esos recursos. Sin Sí, señor. impactar, ¿no? Porque eso es lo que se busca, sin impactar. Digamos, O que el impacto sea mínimo. y la duda sería si en corto plazo podemos instalar ese montón de fuentes de energía, de eólica, solar, mareomotriz, Sí, para sí. reemplazar una parte, pero todas no se ve como No, en el no todas panorama. no, no todas no. Y Colombia ya por la parte de la costa atlántica, Barranquilla, no, digamos todo la Guajira y todo eso, uno ya ve ventiladores de Sancho Panza, de Don Quijote, esos molinos que nos mostraron en los libros, la historia, ya vemos eso planteado, ya está produciendo. Y somos pequeños ante eso, pero sí hay que hacerlo y eso va a ser una opción muy interesante para Colombia y que hay que empezarlo a hacerlo y no
no esperemos frutos en 2, 3 años, ¿no? Esos frutos se van a ver en 10, 15 años. O sea, los inversionistas que piensen hacer negocios y las pequeñas empresas que piensen traer repuestos para eso, también piensen que eso es un negocio para dentro de unos 5, 6, 7 años. No es para allá. Muy bien. Otra pregunta, es que son muchísimas. El tema de las pymes, ¿qué recomendaciones traes para las pymes? En el año pasado dijiste una frase, amarrémonos. ¿Qué hacemos ahora? Sigamos amarrando. La palabra sigue siendo austeridad. Yo digo que las pymes son una forma inteligente de mostrarle al país cómo son de resistentes para conllevar todo eso y salir adelante. Y no hay otra palabra diferente, austeridad. Con productividad. Si no tiene productividad, la austeridad no queda otra cosa sino aguantar hambre, y aguantar hambre no es la idea. Si vamos a aguantar, pero que sea productivo, es decir, si yo voy a ser austero, tengo que ser productivo, y esa es la palabra con la que tenemos el reto en este momento en el país. Si nos volvemos productivos, muchas cosas van a mejorar a pesar de la retórica. Muy bien. ¿Y qué recomendación hay para reducir la informalidad? Entendemos que es del 50%. Esa pregunta es interesante. Fíjate que yo la he pensado y la he analizado. El mundo tiende a ser informal. O sea, el mundo tiende a ser informal, ¿en qué sentido? La cultura que se está creando ahora es independiente, y en lo posible en la independencia va la informalidad. ¿Por qué? Porque cada uno queremos tener lo propio, condicionado, sí, pero propio. Entonces, digamos que la informalidad yo no le veo peso de desaparecer. Yo al contrario veo que va a pasarse de la palabra informalidad a la independencia. O sea, digamos que le vamos a subir de nivel a esa palabra. Ok. Otra inquietud que llega es la expectativa de inflación. ¿Vamos a seguir en el 10? ¿Vamos a llegar al 20%? Pues ahora lo decía, yo le pongo sin retórica, le pongo entre un 6 y un 8%. Con retórica 9, 10, seguiría la misma. Seguiríamos engordando, no vamos a adelgazar. Las gráficas del equipo de Galcoas no tiene por qué decir mentiras y colocarlas abajo para que aparentemente creamos que la inflación no va a subir. Yo seguiré mostrando las tablas donde mientras sigamos ganando peso, engordando, no hay otra cosa diferente a decir que nos encarece el costo o nos empobrecemos desde el punto de vista del costo del dinero. Sí, señor. Nos preguntan en relación con el costo, digamos, en términos de la agricultura, si podemos, digamos, ser autosuficiente en corto plazo, o si esa Sí, expectativa no está contemplada. esa me gusta. Es la fortaleza también que tiene Colombia, y nosotros tenemos que volvernos tal cual como lo decimos desde hace muchos años, que nosotros somos la despensa de Sudamérica. Y eso hay que ratificarlo porque lo podemos ser. No para Asia. Hagamos bloques, así como lo están enseñando, que lo están haciendo los rusos para allá con Asia. Ahora lo quieren hacer en el Medio Oriente. Estados Unidos ya lo hizo con Canadá y México y no nos dimos cuenta hace años. Hagamos nuestros bloques y fortalezcamos el tema del sector agroindustrial, que es nuestra fortaleza. Las tierras son productivas, tenemos todos los climas para poder elaborar y producir mucho sector agroalimentario, inclusive hasta exótico. Y lo exótico se lo dejamos para los asiáticos, allá los mandamos. Perfecto, muy bien. Otro tema está relacionado con las guerras. Recientemente estamos hablando de la guerra de Gaza, de la guerra de Ucrania y específicamente el Tratado de Libre Comercio con Israel y demás. Entonces, ahí ¿qué podemos hacer? Porque no se ve, a veces como que tenemos tratados de libre comercio que no tienen una venta significativa, pero también hay problemas políticos que pueden afectarnos. ¿Cuál es la recomendación? Pues fíjate que aquí es prácticamente parte de la respuesta anterior. Las guerras están haciendo que la globalización se desglobalice y se vuelvan bloques.
nosotros tenemos que aprovechar esos bloques para poder, con nuestras fortalezas, hacer participación cercana, inclusive trabajar precisamente el friendshoring. Yo realmente, para mí, las guerras son un negocio, y esas guerras que están pasando ahora de Rusia, Ucrania, que fue el año pasado, ya Rusia quedó con un pedazo de Ucrania, ya le está diciendo, bueno, entonces vaya para tu casa, yo me voy para la mía, ya me quedé con este pedazo. ¿Quedó qué? Muertos. El Medio Oriente, ya el Medio Oriente dijo, Irán le dijo a Estados Unidos, usted ni se meta, déjenlos allá quietos. O sea, es un negocio hay que los arregle ellos allá. Eso es como el conflicto colombiano. El conflicto colombiano no le influye a nadie, ningún vecino nuestro. Eso es problema de nosotros. Lleva años. Sí, y ahí vamos. O sea, como eso del Medio Oriente, para que no tensionemos el tema del precio del petróleo y no vaya a aumentar la inflación, es mejor que los dejemos allá, o que ni siquiera nosotros nos metamos a decir si son buenos o malos. Dejemos que ellos arriban. No está metiendo Irán, le está diciendo a Estados Unidos quieto. Entonces yo diría que las guerras no son otra diferencia como negocio, y pues lo único que podemos recoger nosotros acá es hacer bloques, fortalezas que tengamos económicas y poder hacerlas con nuestros vecinos. Sí, señor, y la pregunta final está relacionada con las elecciones de octubre. ¿Hubo cambios en las principales ciudades? ¿Esperamos que eso contribuya a la mejora económica o no? Esa es una pregunta bastante compleja y fuerte, porque eso es como hablar de religión o hablar del equipo de fútbol. Y lo único que puedo decir es que la lectura que nos deja las elecciones de octubre es que se inició la terapia de la política para el 2026. Para mí es eso, la esperanza, por ponerle un nombre, una esperanza a que Colombia puede cambiar esa retórica, y por eso le puse yo el nombre. Esta mañana yo me acordaba, decía, ¿cómo se puede ver eso? Eso es la terapia, se inicia una terapia para las elecciones del 2026. ¿Y eso qué significa? Una esperanza para los inversores, para la economía, y también una incertidumbre, ¿no? Porque son 2 años que hay que esperar, y eso es lo único que nos deja la lectura de las elecciones del octubre pasado. Perfecto. Ingeniero Guillermo, muchísimas gracias por esta participación. Realmente ha sido muy interesante. Ha visto que hemos tenido por lo menos 10, 12 preguntas al respecto, y realmente es un tema candente. Es bueno que quienes hayan visto el webinar lo puedan difundir, que posteriormente quienes no hayan tenido la oportunidad y la ventaja de verlo, lo vean, y después no digan, yo no me enteré, yo no sabía, yo creí que no iba a pasar nada con la economía colombiana. Y básicamente recordar, este webinar fue realizado con el patrocinio de Gal Coach, de Project LED, GPA, el programa Organizaciones Seguras, y queremos aprovechar para desearles a todos en este último webinar del año una feliz Navidad, un feliz año, y a partir del 15 de enero vamos a estar mostrándoles nuestro nuevo programa de capacitaciones para 2024, en el cual esperamos contar con el ingeniero Guillermo, con el licenciado César y con todos los demás que hacen parte de nuestro grupo Organizaciones Seguras. Adicionalmente, también queremos desde ahora avisarles que vamos a tener cambios, actividades, más webinars, y posiblemente una feria del sector plástico y eléctrico para octubre de 2024, y que puedan participar efectivamente, que puedan invitar a sus grupos de trabajo y que puedan contactar a los expertos que tenemos en cada una de estas áreas, en el área económica, en el área técnica, en el área de plásticos, en el área de energía, de iluminación, y los diferentes temas para beneficio de todo el grupo y de todos nuestros afiliados, clientes y usuarios. Dicho esto, entonces, un saludo para todos, y termino con tus palabras, Guillermo. Amarrémonos bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.